El sonido de la opulencia es un tintineo constante. Copas de cristal de baccarat, chocando suavemente. Risas ensayadas que suenan como pequeñas campanadas de plata. Y el murmullo de la seda rozando contra trajes de lana italiana. En el gran salón del Palacio de la Música, esa noche el sonido era ensordecedor. Marcus Thorne, el maestro de oro, estaba en la cúspide. El hombre que había revivido la música clásica para una nueva generación sostenía el premio Batuta de Diamante bajo la luz de 1000 candelabros. Su sonrisa era perfecta, una máscara de porcelana forjada tras años de aplausos. Tenía 55 años, pero parecía 10 menos. Con el cabello plateado peinado hacia atrás como un león de la realeza. «La música no es solo sonido», dijo Marcus al micrófono, su voz de barítono llenando el espacio. «La música es la verdad del alma expuesta. Y esta noche mi verdad es vuestra». Los aplausos estallaron. Fue una ovación de pie, una marea de admiración. Marcus absorbió la adoración como una droga. Se sentía intocable. Un dios en su Olimpo personal. Fue entonces cuando el aire cambió. No fue un sonido, sino un olor. Un aroma acre, húmedo. El olor a lluvia rancia, a ropa que no se ha secado bien, a la desesperación de las calles frías de noviembre. Ese olor cortó el perfume, de rosas importadas y colonias, caras como un cuchillo oxidado. Una figura emergió de entre las mesas redondas cubiertas de lino blanco. No debería haber estado allí. Era una mancha de tinta en una página inmaculada. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Pequeña, encorvada, cubierta por capas de abrigos raídos que alguna vez pudieron tener color, pero ahora eran de un gris uniforme. Su cabello blanco estaba apelmazado por la lluvia reciente, pegado a un rostro que era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de privación. Caminaba con una cojera pronunciada, arrastrando los pies envueltos en bolsas de plástico sobre las zapatillas rotas. Pero lo que más llamaba la atención no era su miseria, sino lo que abrazaba contra su pecho con una fuerza desesperada. Un estuche de violín. Negro desgastado, con el asa remendada con cinta aislante, el silencio cayó sobre el salón como una losa de hormigón. La música de fondo se detuvo. Los camareros se congelaron con las bandejas en alto. Todas las miradas, 1000 ojos enjollados, se clavaron en la intrusa. Ella no miraba a nadie. Sus ojos, nublados por cataratas y años de lágrimas no derramadas, estaban fijos únicamente en el hombre del escenario, en Marcus Thorne. Avanzó hasta quedar al pie del escenario. La distancia entre ellos era de solo 2 metros, pero representaba un abismo social insalvable. Marcus bajó el micrófono lentamente. Su sonrisa perfecta se había desvanecido, reemplazada por una mueca de incredulidad y un destello de algo que, en otro hombre, podría haber sido terror puro. Pero Marcus Thorne no sentía terror. Sentía asco y una furia fría. ¿Se puede saber qué es esto? La voz de Marcus resonó en el silencio sepulcral, amplificada por los altavoces, gélida y cortante. La anciana no habló, solo levantó la vista. Sus labios secos temblaron. Levantó una mano huesuda, señalando el premio que él sostenía. Luego, con un movimiento lento y doloroso, tocó el estuche del violín contra su pecho. El gesto era incomprensible para la audiencia, pero para Marcus fue como si le hubieran arrojado ácido a la cara. Su mandíbula se tensó tanto que un músculo saltó visiblemente en su mejilla. «¡Seguridad!», gritó Marcus, perdiendo la compostura de maestro. Su voz se quebró en un gruñido. «¿Cómo han dejado entrar a esta basura?». 2 guardias de seguridad, grandes como armarios, aparecieron casi instantáneamente, corriendo hacia la mujer. «Marcus, por favor», murmuró alguien en la primera fila, un donante importante, incómodo por la escena. «¡No!». Marcus levantó la mano, silenciando la compasión. «Esto es un insulto. ¡Mírenla! Apesta a fracaso, apesta a calle. Está arruinando la noche de todos nosotros». Los guardias agarraron a la mujer por los brazos delgados. Ella soltó un pequeño gemido, no de dolor sino de sorpresa, como un pájaro herido. Su agarre sobre el estuche del violín se tensó. Parecía que preferiría que le arrancaran los brazos antes que soltarlo. «Sáquenla de aquí», ordenó Marcus, recuperando el micrófono y dirigiendo. Su furia hacia la
audiencia para convertirla en espectáculo. Y tiren ese trasto viejo que lleva a la basura, donde pertenece. La mujer, que hasta ese momento había permanecido en un silencio estoico, reaccionó ante la mención del estuche. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No. Su voz era un graznido ronco, una voz que no se había usado en mucho tiempo. El estuche no. Es mío, es la verdad. ¿La verdad? Marcus soltó una carcajada cruel que resonó en el auditorio. Señora, usted no sabría qué es la verdad ni aunque la golpeara con ese violín desafinado. ¡Fuera! Los guardias la arrastraron. Sus pies apenas tocaban el suelo. Mientras la llevaban hacia la salida de servicio, ella giró la cabeza una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Marcus. No había odio en ellos. Había una tristeza tan profunda, tan antigua, que por un segundo, solo un segundo, la brillante fachada de Marcus Thorne parpadeó. La puerta de servicio se cerró con un golpe seco, tragándose a la anciana y su miseria. Marcus se ajustó la pajarita, volvió a sonreír a su público. Aunque la sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Lamento la interrupción, damas y caballeros. Como decía, la música es la búsqueda de la perfección, y a veces hay que limpiar las impurezas para que la melodía brille. Los aplausos volvieron, pero esta vez sonaron más débiles, más huecos, como el eco en una tumba. Nadie vio que, mientras Marcus levantaba su premio de nuevo, su mano izquierda temblaba incontrolablemente. Nadie sabía que el nombre de la mujer que acababa de humillar estaba grabado a fuego en la parte más oscura de su memoria, y nadie podía imaginar que lo que había dentro de ese viejo estuche de violín no era un instrumento, sino una sentencia de muerte para la carrera del gran maestro Thorne. La anciana no había ido a pedir limosna, había ido a cobrar una deuda. Atención, esta historia apenas comienza. Y el secreto que se oculta es más grande de lo que imaginas. Si ya sientes la injusticia en tu pecho, suscríbete ahora a Historias que Marcan el Corazón. Activa la campanita y dale like. No querrás perderte la revelación que cambiará todo. ¿Qué crees que hay en el estuche? Déjalo en los comentarios. Ya afuera la lluvia había arreciado. Era una lluvia de noviembre, de esas que calan hasta los huesos y parecen diseñadas para robar cualquier rastro de calor humano. Helena fue arrojada al callejón trasero del Palacio de la Música como un saco de desechos. Cayó de rodillas sobre el asfalto mojado, raspándose las palmas de las manos. Pero no le importó. Su primer instinto, su único instinto, fue revisar el estuche. Lo acarició con manos temblorosas y artríticas. El cuero sintético estaba rasgado en una esquina por el impacto, pero el cierre seguía intacto. Suspiró. Un sonido que se perdió en el rugido del tráfico lejano y el repiqueteo de la lluvia sobre los contenedores de basura. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en la pared de ladrillo frío. El dolor en su cadera era una llamarada constante, un recordatorio de una caída hace años que nunca se trató correctamente. Pero el dolor físico era un viejo conocido para Helena. Vivía con él, dormía con él. El dolor que realmente la estaba matando era otro. Comenzó a caminar cojeando, alejándose de las luces doradas del edificio. Cada paso era una batalla. El agua fría se filtraba por las bolsas de plástico en sus pies, congelando sus dedos. La basura donde pertenece. Las palabras de Marcus resonaban en su cabeza, rebotando contra su cráneo como piedras. No era la primera vez que la llamaban basura. La sociedad tiene muchas formas de decirte que no importas cuando eres viejo y pobre, pero que viniera de él. Él que una vez la miró con ojos llenos de asombro. Él que se sentaba a sus pies en el pequeño estudio del conservatorio, absorbiendo cada palabra que ella decía sobre contrapunto y armonía. Helena llegó a la parada de autobús. El banco de metal estaba helado. Se sentó colocando el estuche sobre su regazo, protegiéndolo con su cuerpo como si fuera un bebé. Cerró los ojos. El frío del presente comenzó a desvanecerse, reemplazado por el calor de un recuerdo lejano. Hace 40 años, el estudio olía a colofonia, madera vieja y café fuerte. La luz del sol de la tarde entraba por una ventana alta, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire como notas musicales visibles.
No lo entiendo, profesora Elena, decía un joven Marcus, de apenas 20 años. Su cabello era negro entonces, sus ojos llenos de una ambición hambrienta. ¿Cómo haces esa transición en el tercer movimiento? Es imposible. Rompe todas las reglas. Elena, sentada al piano, con las manos elegantes y fuertes sobre las teclas, sonrió con tristeza. Las reglas están para sostener a los que no pueden volar, Marcus. La música no se trata de reglas. Se trata de dolor, se trata de amor, se trata de expresar lo que no se puede decir con palabras. Ella tocó el pasaje, una melodía desgarradora, disonante pero extrañamente hermosa, que parecía llorar y gritar al mismo tiempo. Era la Sinfonía del Adiós. Esta parte, Elena detuvo sus manos sobre las teclas, su voz apenas un susurro. Esto es cuando te das cuenta de que la pérdida es permanente, que el hueco nunca se llenará. Marcus la miraba fascinado, pero no miraba sus manos, ni su rostro lleno de una emoción cruda. Miraba las partituras manuscritas sobre el atril, páginas llenas de tachaduras, manchas de lágrimas y una genialidad que él sabía que nunca podría replicar. «Es una obra maestra, Elena», dijo Marcus, su voz teñida de una extraña codicia. «El mundo tiene que escuchar esto. El mundo no está listo para mi dolor, Marcus, y yo no estoy lista para compartirlo. Esto es todo lo que me queda de él». Elena acarició una pequeña fotografía en blanco y negro apoyada sobre el piano. La foto de un niño pequeño, de unos 5 años, con ojos grandes y una sonrisa que faltaba un diente. El recuerdo se disolvió cuando un autobús pasó a toda velocidad, salpicándola de agua sucia. Elena abrió los ojos. Estaba temblando violentamente. La hipotermia comenzaba a instalarse. Miró el estuche en su regazo. Dentro no había un violín. Hacía años que había tenido que vender su amado instrumento para pagar el alquiler de un mes más en el cuartucho infestado de humedad donde vivía. Dentro del estuche solo había papel. Papel viejo amarillento, cubierto con la tinta de su alma. La partitura original de la sinfonía, que el mundo conocía ahora como El Lamento de Thorn, la obra cumbre de Marcus, la pieza que le había dado fama, fortuna y la batuta de diamante. Elena no quería su dinero, no quería su fama. Solo quería que antes de morir alguien supiera la verdad, que la música que hacía llorar al mundo, no, nació de la mente brillante de un hombre privilegiado, sino del útero destrozado de una madre que había perdido lo único que amaba. Mientras Elena se congelaba en la parada del autobús, Marcus Thorn estaba en el baño privado de su camerino en el Palacio de la Música. Había vomitado. El champán caro y los canapés de caviar habían sido rechazados violentamente por su estómago. Se enjuagó la boca con agua fría, escupiendo con fuerza en el lavabo de mármol. Se miró al espejo. La luz intensa del camerino era despiadada. Vio las patas de gallo alrededor de sus ojos, el miedo que acechaba detrás de la máscara de confianza. «Es solo una vieja loca», le dijo a su reflejo. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos. «No es nadie. Tú eres Marcus Thorn. Tú eres el maestro». Pero el espejo le devolvía la imagen de un ladrón. Durante 40 años había vivido una mentira magnífica, dorada y aplaudida, pero una mentira al fin y al cabo. Recordó el día que la robó. Elena había enfermado gravemente tras el aniversario de la muerte de su hijo. Estaba hospitalizada, delirando por la fiebre. Marcus tenía la llave de su estudio. Había ido con la excusa de regar sus plantas. Vio las partituras sobre el piano. La Sinfonía del Adiós, completa, perfecta. La tentación fue demasiado fuerte. Él era bueno, técnicamente brillante, pero carecía de esa chispa divina, ese sufrimiento auténtico que separa a los músicos de los verdaderos artistas. Elena lo tenía, tomó las partituras, pensó que solo las tomaría prestadas para estudiarlas, pero luego las copió. Cambió el título, cambió algunas dinámicas para hacerla más comercial, y la presentó a un concurso internacional bajo su nombre. Ganó, y el resto fue historia. Cuando Elena se recuperó y descubrió el robo, fue a confrontarlo. Él ya era una estrella en ascenso. La acusó de estar celosa, de estar loca por el duelo. Usó su nueva influencia para desacreditarla.
¿Quién creería a una profesora de conservatorio de mediana edad, emocionalmente inestable, contra el joven prodigio del momento? Nadie le creyó. Elena fue despedida del conservatorio. Se hundió en la depresión y eventualmente en la pobreza. Marcus pensó que había muerto hacía años, hasta esta noche. La vio en el salón y fue como ver un fantasma. Pero no fue miedo lo que sintió, sino una ira defensiva. ¿Cómo se atrevía a aparecer ahora y arruinar su momento? ¿Cómo se atrevía a recordarle quién era él realmente? Un golpe en la puerta del camerino lo sobresaltó. Maestro Thorne, la prensa le espera para las entrevistas post-gala. Marcus se secó la cara con una toalla de felpa gruesa. Se puso de nuevo su máscara. «Voy enseguida», respondió. Con la voz firme de nuevo, salió del baño. Tenía que seguir actuando. El espectáculo debía continuar. Pero en el fondo de su mente, una pregunta martilleaba incesantemente. ¿Qué tenía ella en el estuche? Sabía que ella no tenía el violín. Él sabía que lo había vendido. Lo sabía porque él mismo había enviado a un intermediario anónimo para comprarlo, por una miseria hace 20 años, solo para quitárselo, un acto de crueldad mezquina para asegurarse de que nunca volviera a tocar. Si no era el violín, ¿qué era? Mientras caminaba hacia las cámaras que destellaban, Marcus sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima exterior. Era el presentimiento de que su castillo de naipes, construido sobre 40 años de engaños, estaba a punto de enfrentarse a un huracán. Entre la multitud que había presenciado la humillación de Elena, había alguien que no aplaudió la crueldad de Marcus. Sophia Laurent era una periodista de investigación caída en desgracia. Alguna vez fue una estrella del periodismo político, pero un artículo mal fundamentado la había relegado a cubrir eventos sociales y galas benéficas. Odiaba este mundo de hipocresía y sonrisas falsas. Esa noche estaba aburrida, bebiendo champán tibio y pensando en cómo pagar su alquiler. Cuando sucedió la interrupción, Sofía vio más que los demás. Su ojo entrenado para detectar la mentira vio la reacción de Marcus. Vio el microsegundo de pánico genuino antes de que la ira tomara el control. Vio cómo sus manos temblaron al sostener el premio después de que se llevaran a la anciana. Y vio la mirada de la mujer. No era la mirada de una fanática desequilibrada. Era la mirada de alguien que conoce un secreto devastador. «Hay algo podrido aquí», murmuró Sofía para sí misma. Cuando los guardias sacaron a la anciana, Sofía dejó su copa sobre una mesa y lo siguió discretamente. Vio cómo la tiraban al callejón. Vio cómo ella protegía el estuche. La curiosidad periodística, esa que pensó que había muerto, volvió a encenderse en su interior. Sofía salió por la puerta principal, soportando el frío sin abrigo. Buscó a la mujer. La vio a lo lejos, una figura pequeña y gris cojeando bajo la lluvia. Corrió hacia ella. «Señora». «Espere». Elena no se detuvo. El frío le estaba entumeciendo las piernas. Solo quería llegar a su habitación y meterse bajo las mantas. Sofía la alcanzó en la parada del autobús. «Señora, por favor». «Vi lo que pasó ahí dentro. Vi lo que le hizo ese hombre». Elena levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vacíos de esperanza. «Déjeme en paz, niña». «No tengo nada. Tiene eso», dijo Sofía señalando el estuche. «Y tiene una historia. Lo vi en la cara de Marcus Thorne. Él la conoce, ¿verdad?» Elena apretó el estuche contra su pecho. «Él no me conoce. Él conoció a una mujer que murió hace mucho tiempo. ¿Quién era esa mujer? Una tonta que confiaba en las personas equivocadas». El autobús llegó chirriando sus frenos. Elena intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Tropezó y casi cae al suelo si Sofía no la hubiera sostenido. «Usted no puede ir a ninguna parte así». «Se va a congelar», dijo Sofía, sintiendo la fiebre ardiendo bajo la piel helada de la anciana. «Venga conmigo. Mi coche está cerca. La llevaré a un lugar caliente y le daré algo de comer. No necesito caridad, no es caridad. Es un intercambio. Usted me da su historia y yo le doy un lugar seguro por esta noche». Elena la miró. Vio algo en los ojos de la joven periodista que no había visto en décadas. Interés genuino. No lástima, sino curiosidad y una pizca de rabia compartida. «¿Por qué te importa?», preguntó Elena con voz ronca. «Porque odio a los matones que se creen intocables
respondió Sofía con sinceridad. Y Marcus Thorne es el matón más grande que he visto esta noche. Elena dudó un momento más. El frío era insoportable. El dolor en su cuerpo era agónico. Asintió levemente. Está bien, pero el estuche va conmigo. Por supuesto. Sofía ayudó a Elena a subir a su pequeño y desordenado coche. Mientras encendía la calefacción al máximo, miró por el retrovisor al Palacio de la Música. La cara gigante de Marcus Thorne sonreía desde un cartel publicitario. «¿Vas a caer, maestro?», pensó Sofía. «Y esta pequeña mujer va a ser tu verdugo». El apartamento de Sofía era pequeño, pero cálido. Elena, envuelta en una manta de lana y con una taza de sopa caliente entre las manos, parecía haber recuperado un poco de color. El estuche del violín estaba a sus pies, nunca a más de unos centímetros de distancia. Sofía se sentó frente a ella, con una grabadora de voz encendida sobre la mesa de café. «Dígame su nombre, por favor». «Elena, Elena Varela». El nombre resonó en la memoria de Sofía. Le sonaba de algo muy lejano, quizás de sus clases de apreciación musical en la universidad. «Elena, ¿qué relación tiene con Marcus Thorne?». Elena miró el vapor que subía de la sopa. Sus ojos se perdieron en el pasado. «Yo fui su maestra, hace 40 años, en el Conservatorio Nacional. Él era mi alumno más brillante y el más ambicioso. ¿Y qué pasó? Pasó la vida, niña. La vida pasó por encima de mí como un tren de carga». Elena comenzó a hablar. Su voz, al principio ronca y vacilante, fue ganando fuerza a medida que la historia fluía. Habló de su hijo, Daniel, un niño de luz, lleno de risa y música. Habló de la enfermedad repentina, la leucemia que se lo llevó en 6 meses brutales. Tenía 5 años. Habló del silencio que siguió a su muerte, un silencio tan denso que sentía que la ahogaba. No podía tocar música, no podía escuchar música. El mundo había perdido su color. Entonces, una noche, casi un año después, el silencio se rompió. Pero no fue con una melodía feliz, fue con un grito que salía de mi interior y que necesitaba salir o me mataría. Elena describió cómo se sentó al piano y comenzó a componer. No dormía, apenas comía. Escribía frenéticamente, tratando de capturar el dolor, la ira, la negación y, finalmente, la devastadora aceptación de la pérdida. Era mi requiem para Daniel. Lo llamé Sinfonía del Adiós. No era para el público. Era para él y para mí, para poder seguir respirando. Sofía escuchaba hipnotizada. Podía sentir el dolor en cada palabra de la anciana. Y entonces enfermé. El agotamiento y el duelo me pasaron factura. Terminé en el hospital. Cuando volví a casa, las partituras no estaban. Elena hizo una pausa larga. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar la taza de sopa. Meses después escuché la radio. Anunciaban el estreno de la nueva gran obra del joven prodigio Marcus Thorne. El lamento de Thorne, la llamaron. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Elena, perdiéndose en los surcos de su piel. Encendí la radio. Y escuché mi dolor. Escuché el último suspiro de mi hijo. Escuché mis noches de insomnio. Todo estaba allí. Nota por nota, pero estaba firmado con su nombre. Sofía sintió una náusea profunda. Había cubierto historias de corrupción política y desfalcos financieros, pero este robo se sentía más íntimo, más violento. Era el robo de un alma. Fui a verlo, continuó Elena. Me dijo que estaba delirando, que la pena me había vuelto loca. Me echó de su oficina como me echó hoy de su fiesta. Usó sus conexiones para asegurarse de que nadie en el Pinto Center, mundo de la música, me volviera a contratar. Me quitó mi música, mi reputación, mi medio de vida. Me dejó sin nada. Elena bajó la mirada hacia el estuche negro a sus pies. Pero cometió un error. Él robó las copias limpias que estaban sobre el piano, las que yo había pasado a limpio. Pero nunca encontró el original, el borrador. Con manos temblorosas, Elena se inclinó y abrió el estuche. Sofía contuvo el aliento. El interior de terciopelo rojo estaba desgastado. No había violín. En su lugar, había un fajo de papeles atados con una cinta de seda azul descolorida. Elena desató la cinta. Sus dedos acariciaron la primera página. El papel estaba amarillo, quebradizo. Estaba cubierto de notas escritas con prisa, furiosas tachaduras.
manchas de café y otras manchas que parecían ser de lágrimas secas de hace décadas. En la parte superior de la primera página, con una caligrafía temblorosa, estaba escrito: Sinfonía del adiós para mi pequeño Daniel, que ahora duerme en las estrellas. Y debajo una fecha, 14 de octubre, 84, 2 meses antes de que Marcus Thorne compusiera su obra maestra. Pero eso no era todo. Debajo de las partituras Elena sacó algo más, un sobre pequeño. Dentro había fotos de un niño sonriente, jugando con un pequeño violín de juguete. Y en el reverso de una de las fotos una inscripción: Mamá, cuando sea grande voy a tocar tu música. Te quiero, Dani. Sofía sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. No era solo una prueba de un plagio intelectual, era la prueba de una profanación. Marcus Thorne no solo había robado una melodía, había robado el monumento funerario de un niño. ¿Por qué ahora, Elena?, preguntó Sofía con la voz quebrada. ¿Por qué después de tanto tiempo? Elena levantó la vista. Sus ojos, antes nublados, ahora tenían un brillo de determinación férrea. Porque me estoy muriendo, niña. El médico dice que es cuestión de semanas. No quiero dinero. No quiero venganza. Solo quiero que, antes de irme a encontrar con mi Daniel, el mundo sepa que esta música fue mi carta de amor para él, no el trofeo de un ladrón. Sofía tomó la mano de Elena. La piel se sentía como papel de arroz. Se lo prometo, Elena, lo sabrán. Marcus Thorne no se saldrá con la suya esta vez. Esa noche, mientras Elena dormía en su sofá, Sofía no durmió. Escribió el artículo de su vida. No era una nota de sociedad, era una acusación. Y tenía la prueba más poderosa del mundo, la verdad de una madre. A la mañana siguiente, el mundo de la música clásica despertó con una bomba. El artículo de Sofía se publicó en línea a las 8 c.a. El título era devastadoramente simple: La verdadera compositora del lamento de Thorne. Una madre, un hijo muerto y el robo del siglo. El artículo no solo contaba la historia de Elena con una prosa desgarradora. Incluía fotos de alta resolución del manuscrito original, con la fecha visible, y las fotos del pequeño Daniel. La comparación de las fechas era irrefutable. El contexto emocional era demoledor. Las redes sociales estallaron. El hashtag La verdad de Elena se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los videos de la humillación de la noche anterior en la gala comenzaron a circular, ahora vistos bajo una luz completamente nueva. La arrogancia de Marcus ya no parecía la de un genio excéntrico, sino la de un monstruo cruel. Marcus Thorne estaba en su ático de lujo, desayunando, cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar. Su agente, su publicista, los patrocinadores. Cuando vio el artículo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sangre se le heló en las venas. No podía respirar. No es posible, balbuceó dejando caer su taza de café, que se hizo añicos contra el suelo de mármol. Un eco de su propia vida rompiéndose. Había pasado 40 años, creyendo que su secreto estaba enterrado. Había construido una fortaleza de éxito y dinero a su alrededor. Pero Elena Varela había encontrado la única grieta posible, la verdad documentada. Su publicista le gritaba por el teléfono: Marcus, tienes que negar esto. Di que son falsificaciones. Di que es una estafadora. Tenemos que controlar la narrativa. Pero Marcus sabía que era inútil. Las fotos del manuscrito. Reconoció la letra de Elena. Reconoció las manchas de lágrimas. Eran las mismas páginas que él había visto en aquel estudio hace tanto tiempo. Las páginas que había decidido ignorar para robar solo la versión limpia. El pánico se apoderó de él. Un pánico animal, visceral. Todo iba a desaparecer. Los premios, el respeto, el dinero. Iba a ser recordado no como el maestro, sino como el mayor fraude de la historia de la música. Tenía que hacer algo. Tenía que verla. Consígueme la dirección de esa periodista, ordenó a su asistente, con voz temblorosa. Ahora, 2 horas después, una limusina negra se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos donde vivía Sofía. Marcus bajó. Todavía llevaba el smoking de la noche anterior, ahora arrugado, la pajarita deshecha colgando de su cuello. Sus ojos estaban inyectados en sangre,
Parecía un hombre que había envejecido 20 años en una noche. Subió las escaleras corriendo, ignorando el dolor en su pecho. Golpeó la puerta de Sofía con desesperación. Sofía abrió. Al ver al gran maestro Thorn en ese estado, no sintió satisfacción, solo una profunda tristeza por la naturaleza humana. «Está aquí, ¿verdad?», dijo Marcus sin aliento. «Necesito hablar con ella. Ella no quiere hablar con usted». «Marcus, por favor». «Te pagaré. Les pagaré lo que quieran. Millones. Solo tienen que decir que fue un malentendido, que trabajamos juntos». «El dinero no puede comprar lo que usted robó, Marcus», dijo Elena. La anciana apareció detrás de Sofía. Se veía pequeña en el marco de la puerta, pero su presencia llenaba el espacio. Marcus se quedó paralizado al verla. Ya no era la basura de la noche anterior. Era la jueza de su vida, Elena. La voz de Marcus era un susurro roto. «Maestra». «No me llames así», dijo Elena con calma. «Perdiste el derecho hace mucho tiempo. Lo siento, yo era joven, era estúpido. Estaba desesperado por ser alguien, y para ser alguien, decidiste que yo tenía que ser nadie», respondió ella. No había ira en su voz, solo una constatación de hechos. «Decidiste que la memoria de mi hijo era un precio aceptable para tu fama». Marcus cayó de rodillas en el pasillo del edificio. El gran hombre, reducido a un suplicante. «¿Qué quieres de mí?», sollozó. «¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿Quieres destruirme?». Elena lo miró con una profunda fatiga. «Ya te destruiste tú solo, Marcus. El día que decidiste que tu talento no era suficiente y tomaste el mío. No quiero tu destrucción. Quiero mi verdad». Se acercó a él cojeando y le tendió el viejo estuche de violín. «Ábrelo», Marcus, con manos temblorosas. Abrió el estuche por segunda vez en 24 horas. Vio los manuscritos, vio las fotos de Daniel. Tomó una de las fotos del niño. Sus dedos rozaron la inscripción. «Cuando sea grande voy a tocar tu música». Un sollozo desgarrador escapó de la garganta de Marcus. Fue un sonido feo, gutural, el sonido de una presa rompiéndose. Por primera vez en 40 años, Marcus Thorn no estaba actuando. Por primera vez, sentía el peso real de lo que había hecho. No había robado notas musicales. Había robado el legado de un niño muerto a su madre. «Oh, Dios mío». Lloró inclinándose sobre el estuche, sus propias lágrimas cayendo sobre las manchas antiguas de las lágrimas de Elena. «¿Qué he hecho?». «¿Qué he hecho?». Elena observó al hombre destrozado a sus pies. No sintió triunfo. Solo una inmensa tristeza por el desperdicio de 2 vidas. La de él, construida sobre mentiras, y la de ella, vivida en la sombra de esa mentira. «Tienes una opción, Marcus», dijo Elena suavemente. «Puedes seguir negándolo y dejar que la verdad te entierre. O puedes hacer lo correcto por una vez en tu vida». «¿Cómo?», preguntó él, levantando un rostro bañado en lágrimas y mocos. «Devuélvele la música a quien pertenece. A Daniel». El anuncio de la rueda de prensa de Mima Methians. Marcus Thorn atrajo a más medios que cualquier concierto que hubiera dado jamás. El mundo entero estaba mirando, hambriento del espectáculo de la caída de un ídolo. El escenario estaba desnudo, sin orquesta, sin flores, sin premios, solo un atril con un micrófono. Marcus salió. No llevaba smoking. Vestía un traje negro sencillo. Su rostro estaba pálido, demacrado, pero había una extraña calma en sus ojos. Se paró frente al micrófono. El silencio en la sala era absoluto. «Durante 40 años», comenzó Marcus, su voz firme pero carente de su habitual teatralidad. «Ustedes me han llamado maestro. Me han aplaudido por una obra que ha tocado sus corazones. El lamento de Thorn». Hizo una pausa, tomando aire. «Hoy estoy aquí para decirles que he vivido una mentira. Yo no compuse esa música». Un murmullo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta eléctrica. «La verdadera compositora es una mujer a la que yo traicioné de la forma más vil. Mi maestra Elena Varela». Marcus relató la historia. No omitió nada. Habló de su envidia, de su robo, de cómo se aprovechó del momento más vulnerable de Elena. Habló de Daniel, el niño cuya muerte inspiró cada nota de la sinfonía. «La música que ustedes aman no es un lamento abstracto», dijo, con la voz quebrándose.
Es el grito de una madre que perdió a su hijo, y yo profané ese dolor para mi propio beneficio. Se apartó del micrófono y tomó algo que estaba sobre una pequeña mesa a su lado. El viejo y desgastado estuche de violín. Lo sostuvo en alto, como si fuera la reliquia más sagrada del mundo. Este estuche contiene la verdad. Los manuscritos originales de la Sinfonía del Adiós, escrita por Elena Varela en 1984, Marcus miró directamente a las cámaras. Renuncio a todos mis premios. Renuncio a mi título de maestro. Y pido perdón, no a ustedes, sino a Elena Varela y a Daniel. Sé que no merezco ser perdonado, pero pasaré el resto de mi vida intentando expiar lo que hice. Marcus bajó del escenario en medio de un caos de preguntas gritadas, pero él no respondió a ninguna. Su carrera había terminado, su vida como la conocía había terminado, pero por primera vez en décadas podía respirar sin el peso de la mentira en su pecho. Una semana después, se organizó un concierto especial en el mismo Palacio de la Música. No fue una gala de lujo, fue un evento gratuito, abierto al público. El auditorio estaba lleno, pero esta vez no solo de ricos y famosos, sino de gente común, estudiantes de música, personas que habían sido conmovidas por la historia. En el escenario, la orquesta sinfónica estaba lista, pero el podio del director estaba vacío. En el lugar de honor, en un palco lateral, estaba sentada Elena. Llevaba un vestido sencillo de color azul oscuro que Sofía le había comprado. Su cabello blanco estaba limpio y peinado. Se veía frágil, muy frágil, como una hoja seca a punto de ser llevada por el viento. Pero sus ojos brillaban con una paz profunda. Sofía estaba a su lado, sosteniendo su mano. Un joven director invitado subió al escenario. «Damas y caballeros», dijo, «esta noche escucharemos la obra maestra que creyeron conocer. Pero esta noche la escucharemos por primera vez con su verdadero nombre y su verdadero espíritu». Se volvió hacia el palco de Elena e hizo una profunda reverencia. «Interpretaremos la Sinfonía del Adiós, de la compositora Elena Varela, en memoria de su hijo, Daniel». El director levantó la batuta. El primer acorde sonó. Era la misma música que el mundo había amado durante años. Pero esa noche sonaba diferente. Sin la mentira de Marcus cubriéndola, la música era más cruda, más dolorosa, pero también más pura. Cada nota era una lágrima de Elena. Cada crescendo era su grito al cielo. Los pasajes suaves eran las nanas que ya no podía cantar. En su palco Elena cerró los ojos. No escuchaba a la orquesta, escuchaba a su corazón. Escuchaba la risa de Daniel en los violines, sus pasos corriendo en los chelos. Sintió que una calidez la invadía, una sensación de ligereza que no había sentido en 40 años. El dolor crónico de su cuerpo comenzó a desvanecerse. El frío de la pobreza y el olvido se disipó. La música llegó a su clímax, ese momento desgarrador que Marcus había admirado tanto en el estudio. El momento de la aceptación de la pérdida permanente. Elena sonrió. Una sonrisa verdadera, serena. Apretó la mano de Sofía una última vez. «Ya está hecho, Dani», pensó. «Ya todos saben que es tu canción. Mamá ya puede irse a casa». La última nota de la sinfonía se desvaneció en un silencio reverente. No hubo aplausos inmediatos, solo un silencio lleno de lágrimas y emoción compartida. Cuando el público finalmente se puso de pie para una ovación que hizo temblar los cimientos del edificio, Sofía se volvió hacia Elena para compartir el momento. Pero Elena Varela ya no estaba allí. Su cuerpo seguía en la silla, con la leve sonrisa en los labios y los ojos cerrados, pero su espíritu había partido con la última nota de su música. Finalmente libre, finalmente en paz, corriendo a encontrarse con el niño que la esperaba en las estrellas. Reflexión final. La historia de Elena y Marcus nos recuerda una verdad incómoda. A veces, los monumentos más brillantes están construidos sobre tumbas olvidadas. Vivimos en un mundo obsesionado con el éxito visible, con los premios y el reconocimiento, a menudo sin cuestionar el costo humano detrás de ellos. Marcus Thorne alcanzó la cima del mundo, pero su alma estaba hueca, carcomida por una mentira de 40 años. Elena Varela murió en la pobreza material, pero poseía una riqueza que Marcus nunca pudo robarle del todo. La autenticidad de su amor y su dolor,
Al final, la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. La justicia no vino en forma de venganza, sino de revelación. La verdadera lección no es solo sobre el plagio, sino sobre el valor de la integridad y el poder redentor de enfrentar nuestros propios demonios, aunque sea tarde. La música de Elena finalmente llevó su nombre, pero más importante aún, le devolvió la dignidad a su sufrimiento y la paz a su partida. No juzgues a nadie por su apariencia actual. Nunca sabes qué sinfonía de dolor o genialidad llevan guardada en su propio estuche, desgastado.